vamos a hablar de un tema que me han preguntado mucho que tiene que ver con el maridaje, ¿no? ¿Qué es el maridaje? ¿Qué tipos de maridaje? ¿Cómo acompaña un platillo con otro? Entonces, antes de meterme a recomendar qué se marida, cómo, creo que este primer video es algo muy importante porque nos va a dar como las bases primero de qué es el tema del maridaje. Entonces, maridaje viene de una palabra en francés que quiere decir mariage, que suena como acompañamiento, o que se traduce como acompañamiento. Pero existen distintos tipos de maridaje cuando hablamos del tema de los vinos, en este caso en particular, ¿no? Voy a tratar de hablar de cada uno de ellos de forma rápida, aunque después ya nos vamos a meter particularmente a alguno a detalle, ¿no? Pero bueno, el primero, que es el que todo mundo ubicamos, es el famoso maridaje de acompañamiento. ¿Qué quiere decir? Este es un maridaje donde el vino y el platillo van de la mano, no hay protagonistas, se llevan uno con el otro muy bien. ¿Y cuáles son los ejemplos que más escuchamos? Siempre te dicen, a ver, pues vino blanco, carnes blancas, vino tinto, carnes rojas. Ese es un ejemplo, ¿no? O escuchamos siempre, no, pues vino tinto tiene que ir con carnes frías o tiene que ir con cortes de carne, ¿no? Ese tipo de maridaje es el maridaje tradicional que todos ubicamos como un maridaje de acompañamiento. Ahora, vámonos a otro tipo de maridaje, que es el maridaje de contraste. Este nos cuesta un poquito más de trabajo, pero por ejemplo los franceses lo hacen mucho. Es el tener un platillo y un vino que son distintos en su sabor, pero que al juntarse generan esa maravilla de ir bien uno con el otro, ¿no? Por ejemplo, los franceses utilizan mucho los vinos dulces de postre, los famosos sauternes, y los acompañan con quesos fuertes, por ejemplo. O el otro maridaje de contraste que es muy común es un vino tinto con chocolate amargo, por ejemplo, con un pastel de chocolate amargo. Son sabores que no los imaginaríamos juntos, pero créanme que cuando los pruebas juntos, vuelas, ¿no? Entonces, ese es el maridaje de contraste. Después tenemos uno que es el maridaje, se le llama de cocina. ¿Qué quiere decir? Imagínense que yo voy a preparar unos mejillones al vino blanco y los voy a preparar con este vino de aquí, ¿no? Entonces, este es el vino que voy a utilizar para cocinar. Cuando hablamos de un maridaje de cocina, quiere decir que el vino que utilicé para cocinar mis mejillones va a ser el mismo vino que yo voy a servir en la cena, ¿no? De esta forma, el platillo y la preparación de los alimentos acompañan al mismo vino, ¿no? Entonces, va a ir muy, muy bien. Después de este maridaje tenemos otro que se le llama un maridaje de elementos puente. ¿Qué quiere decir maridaje de elementos puente? Vamos a ponerlo en un medallón de atún. Un medallón de atún por sí solito tiene una complexión que queda en medio, ¿no? Digamos, puedes tener un vino blanco, un vino rosado, un vino tinto joven, pero si ese medallón de atún tiene una costra de pimienta, por ejemplo, entonces te va a subir a un vino tinto o te va a requerir un vino tinto. Si, por ejemplo, ese mismo medallón de atún lo haces en una salsa de mango, te vas a ir hacia un vino blanco. Entonces, el elemento puente puede ser desde los elementos de cocción, como en este caso podría ser la pimienta o el mango, o bien si tienes algún acompañamiento, alguna salsa o algo alrededor del platillo, eso te puede ayudar a decidir qué tipo de vino es la mejor opción, ¿no? Y por último, el que para mí es el maridaje más importante, es el maridaje emocional. ¿Qué quiero decir con maridaje emocional? Que muchas veces podemos estar tristes, deprimidos o pasando por un momento difícil, y si en ese momento te dan a ti un Petrus, ¿no? Que puede ser el mejor vino del mundo, la verdad va a ser un vino X, va a ser un vino que ni te va a gustar, ¿no? Pero si estás muy contento, muy ilusionado, estás pasando por un momento padre, y así te den el Padre Quino en su jarrita, en su florero original, va a ser el mejor vino que has probado en tu vida, ¿no? Entonces, el tema del maridaje, como pueden ver, es muy amplio, y posteriormente ya me meteré a hacer videos de maridaje, de postres y algunas cosas que me pidieron para ir aterrizando poco a poco, ¿no? Pero bueno, en el Inter los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que me sigan en las redes sociales, para que sigamos descubriendo más de este apasionante mundo del vino. Bueno, por aquí nos seguimos viendo. Salud.